Prólogo. Hida Taiyo había bebido demasiado. Aunque no era ninguna novedad, cargaba con ese hábito desde hacía años. Tampoco se contuvo esa noche. Entre inciensos y carcajadas, se llevó la quinta copa de Yunmai a los labios mientras observaba al tercer y último milagro que su esposa le había dejado antes de morir. Al otro lado del templo, Hida Seiji le sonreía con una inocencia que creía olvidada, alzando una manita regordeta para llamar su atención. Hida Taiyo respondió con gestos exagerados y erráticos. El alcohol había suavizado las aristas de su semblante adusto, pero también embotado sus sentidos y nublado su buen juicio. Sin pensarlo dos veces, comenzó a cantar. ¡Escuchen bien, jóvenes cangrejos! Con sangre de roca y puño de acero. El muro se alza porque no existe el miedo. El mundo respira porque ustedes no caen. Su voz grave y desafinada resonó entre los presentes, atrayendo tanto miradas incómodas como risitas contenidas. Seiji bajó la cabeza, avergonzado. Sus pequeñas manos se aferraron a la tela de su hakama blanco. La noche era joven, y en el aire aún quedaba la fragancia de flores frescas y miel fermentada. Seiji volvió a levantar la cabeza. Ya no buscaba a su padre, sino que fijaba su mirada en el anciano arrodillado frente a él. Con manos temblorosas, el sacerdote se inclinó hacia el niño y colocó un brote blanco tras su oreja. El gesto era simple, pero cargado de un peso que Seiji aún no podía comprender. Taiyo dejó de cantar. Sus ojos enrojecidos y cansados comenzaron a llorar. Algo que jamás se había permitido ahora le parecía tan natural, tan fácil. Después de tanto tiempo había obtenido paz, alegría y algo que ni siquiera recordaba su nombre. ¿Esperanza quizás? Por un instante, la guerra, las tierras sombrías, los demonios, los juegos de poder, desaparecieron. El dolor, también. Taiyo se permitió respirar sin culpa. Y entonces, el chasquido, y el rugido y los gritos y la confusión y el calor sofocante. En un parpadeo las columnas del templo se encendieron. El fuego lo envolvió todo, cerró los pasos, bloqueó las salidas. Los ancianos intentaron formar un escudo humano alrededor de los niños, aunque las llamas los alcanzaron antes. Taiyo corrió hacia su hijo, pero una viga colapsó frente a él, arrojando una lluvia de chispas ardientes que se le incrustaron en la piel. Cayó de rodillas, con la visión nublada y un ardor en los pulmones. ¡Padre! ¡Padre! Creyó escuchar. Sin embargo, el rugido del templo consumiéndose ahogó aquel llamado. Las luciérnagas aparecieron de la nada, flotando sobre las llamas y alimentando el fuego. Espíritus o demonios, Taiyo no lo sabía. Cuando el techo por fin cedió, las llamas se abrieron y una columna de luciérnagas ascendió hacia el cielo, tan compacta que borró las estrellas. Hida Taiyo se arrastró por el suelo, guiado por los gritos de los niños, hasta que se desplomó a pocos metros de la plataforma de ceremonias. La última imagen que alcanzó a ver con claridad
fue la de su hijo, aún con la flor de crisantemo intacta en el cabello, alzando hacia él un brazo carbonizado, hasta que una luciérnaga se posó en su mejilla y lo deshizo en polvo. ¿Taiyo-sama? Preguntó alguien. ¿Taiyo-sama? La voz áspera y sin prisa de Kuni Akiko lo arrancó de aquel infierno y lo escupió de vuelta a la realidad. El salón de reuniones del castillo Ida apareció con claridad ante sus ojos. Sin embargo, su corazón se mantuvo latiendo con fuerza. ¿Taiyo-sama? Repitió Kuni Akiko, esta vez con un tono preocupado. Entonces notó a los 4 miembros del Inkai que lo observaban con rostros sombríos. La mirada de cada uno transmitía una intención clara, sin máscaras ni falsas cortesías. La mayoría de ellos ya se conocían demasiado bien como para ese tipo de juegos. Taiyo respiró hondo y se aclaró la garganta. El aroma penetrante del incienso reemplazó al hedor de la carne carbonizada, aunque el sabor a ceniza seguía aferrado a su lengua. Adelante, Akiko-san. Gruñó con voz áspera y cansada, endureciendo la mirada sobre la anciana. El emperador ha hablado, Replicó ella, el ofuda en su cuello ardiendo con runas ominosas. y honraremos nuestro pacto de lealtad. Bufó Iruma Fumiko, clavando su tanto sobre la mesa. Llevamos horas discutiendo y seguimos donde comenzamos. 3 cicatrices profundas le cruzaban el rostro, el recuerdo del Oni al que mató tras perder el ojo derecho. Nunca intentó ocultarlas, no por orgullo, sino por el placer de ver el efecto que causaban. ¿Acaso tiene algo mejor que hacer, Fumi-chan? Replicó la anciana con una sonrisa torcida. ¿O simplemente honra la fama de los Iruma, impacientes y ruidosos? ¡Paciencia! Preguntó Fumiko, arrancando el tanto de la mesa. Obedeceremos porque no hay elección, pero no me pida que lo llame honor. El trono solo se alimenta de cadáveres, y siempre de los nuestros. Kuni Akiko abrió la boca para responder, pero Yasuki Haruto cerró su abanico azul con un crack agudo. El chasquido resonó en la sala y obligó a la anciana a callar. Haruto, inmóvil como un tigre en acecho, dejó que el silencio se asentara antes de hablar. Los cadáveres son la mejor moneda de cambio. Sentenció. Si el trono exige el Kani no Michi, pidamos el control del paso del espectro. Sangre por tierra. Un trueque justo. Taiyo sintió su estómago revolverse. Hace años, habría estado de acuerdo sin dudarlo. Todo tenía un precio. Ahora sentía que había costos tan altos que no se podían pagar. Cerró los ojos un instante, y luego dejó que su mirada se posara en Kaiju-ren. Muy bien. ¿Qué opine nuestro maestro constructor? Dijo con voz grave. Seguro que él tendrá una perspectiva fresca que podamos considerar. Kaiju-ren, el más joven del consejo, alzó su garra de hierro con un movimiento decidido. Había perdido la mano derecha la misma noche en que Taiyo perdió a su hijo. De una forma u otra, aquella noche, la noche de las luciérnagas, había dejado su marca en todos ellos. Ryoma, antiguo miembro del consejo, también había perecido esa noche. Mi padre levantó este salón. Comenzó Ren con una sonrisa llena de orgullo y señaló las vigas ennegrecidas sobre sus cabezas. Eligió la mejor madera que pudo encontrar. Llamó a los mejores artesanos. A veces, todavía creo escuchar su voz en cada tabla. Estar aquí, en su nombre, no es solo un honor. Es seguir su legado. Estoy seguro de que Ryoma-sama estaría orgulloso de sus logros. Respondió Taiyo. Kaiju-ren le ofreció una reverencia y continuó. El Kani no Michi es lo que convirtió al clan cangrejo en lo que es hoy. Su abolición hace 40 años fue un error que hemos pagado con más sangre de la que la misma prueba reclamaba. Vaya niñato. Masculló Iruma Fumiko con una mueca de desprecio.
Taiyo alzó una mano, cortando el murmullo antes de que creciera. Basta, Fumiko-san. Dijo con voz firme, sin elevar el tono. Todos aquí tenemos derecho a ser escuchados. La pasión de Ren-san no invalida su razón. Iruma Fumiko no apartó la vista. Su único ojo brillaba como un Itodama suspendido en la penumbra. Un alma azul que nunca encuentra descanso. Gracias, Taiyo-sama. Dijo Kaiju Ren finalizando su intervención. Muy bien. La voz de Hida Taiyo se elevó clara y solemne imponiéndose sobre los miembros del Inkai. Este consejo ha decidido restablecer el Kani no Michi. Y esta primavera se celebrará para honrar al emperador. Taiyo sintió el peso de las miradas clavadas en él. Su mente, atrapada entre el presente y aquel fatídico día de hacía ya 8 años, luchaba por mantenerse firme. El grupo asintió, unos con más convicción que otros. Se preguntó para qué había abandonado su espada, colgado su armadura y jurado dejar atrás esa vida. Si los dioses lo reclamaban de vuelta. Su para siempre resultó ser apenas un espejismo. Hay algo más. Declaró, poniéndose de pie. Su sombra, deformada y temblorosa por las brasas, se proyectaba sobre el muro, gigante e imponente. Una ilusión que solo persistía en quienes aún querían creer en ella. Él ya no. 2 jóvenes del clan León participarán, Continuó Taiyo. elegidos por el emperador. Kuni Akiko se irguió al tiempo que lo fuda en su cuello vibró con energía contenida. ¿León? Sus sucias zarpas no merecen tocar nuestro valle sagrado. El papel estalló en llamas verdes, iluminando su rostro cadavérico. Iruma Fumiko saltó de su lugar, poniéndose de pie. ¿Es una broma? Es una broma, ¿verdad? Yasuki Haruto se cubrió la boca con su abanico y no dijo nada. Taiyo sabía que el silencio de Haruto no era vacilación. Lo conocía demasiado bien. Habían crecido juntos y entendía que en él cada pausa era una pieza colocada con precisión en un tablero aún por jugarse. ¿Esto no estaba en el acuerdo? Insistió Kuni Akiko, su rostro arrugado deformado por la furia. Kaiju Ren se desplomó en el futón, su garra de hierro se clavó en el tatami. Nunca, Su voz se quebró. nunca había ocurrido algo así. Es suficiente. Gruñó Taiyo. Su mano buscó una copa de sake que no existía en esta realidad. Decepcionado, y con la garganta seca, miró a cada uno de los presentes, haciendo una pausa silenciosa en cada rostro. Un dolor de cabeza que había comenzado con el recuerdo de aquella noche, se había transformado en un tambor rítmico de guerra en sus sienes. ¿Qué hacía allí, ocupando el lugar principal del Inkai en el Kani no Michi? ¿Qué propósito lo había llevado a abandonar el silencio de su retiro? ¿Qué más podía ofrecerle a los Kami? La imagen de su hijo en llamas lo volvió a invadir. No hay un para siempre que cubra una eternidad, ni un nunca que supere la prueba del tiempo. Esa noche, al igual que en el siniestro de 8 años atrás, el destino de los jóvenes del clan quedó sellado. Still